Buenos días a todos. En primer lugar, un saludo muy cordial y entrañable desde este monasterio vidente de Nuestra Señora de la Vida Mística a todos los miembros de la Escuela de Espiritualidad de la Sexta Región y a todos los hermanos y hermanas de otros lugares que me escucháis. Gracias por vuestra oración y vuestros mensajes de aliento. Un abrazo a todos sin coronavirus, claro. Vuelvo en mis reflexiones sobre la metodología, la segunda parte de la metodología, que seguramente este tema va a tener una tercera y una cuarta parte. Ya lo iremos viendo. En esta metodología nos fijamos en Cristo, cuál es la que Él usa en su vida y la que vemos en el Evangelio. Vamos a partir hoy de dos afirmaciones del Evangelio, aunque una de ellas proviene originalmente del Antiguo Testamento, y vamos a centrarnos en los problemas que la mente, sobre todo la mente y la voluntad, ponen a la oración por falta de método y de purificación. Hoy vamos a tratar fundamentalmente los problemas de la mente. En la próxima tercera parte nos enfrentaremos al tema de la voluntad. Estas dos citas del Evangelio dicen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es decir, las de tu espíritu, porque ahí está la fuerza, sobre todas las cosas. Es decir, amarlo a Él sobre todas las cosas. Aquí ya la primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué es lo que nos pide Dios aquí? ¿Cómo amarle a Él? Con toda la mente. Se nos está pidiendo una consagración de la mente. Y que en nuestra mente no haya algo delante de Él. Si desde que nos hemos levantado esta mañana pudiéramos preguntarnos, ver dónde hemos tenido nuestra mente. La hemos tenido en Él, la hemos tenido en el mundo, en las cosas del mundo, en necesidades que tenemos. ¿Qué es lo que dice Cristo en la parábola del sembrador cuando dice que las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas, dice en el capítulo 13 de San Mateo, son la razón para que la semilla que Él siembra en nuestro corazón, esa palabra de Dios, no crezca? No tiene espacio, no la dejamos espacio. Y es que la mente está tan ocupada en el mundo, en las cosas del mundo, y sobre todo en muchas razones, muchísimas más de las que pensáis y que habéis visto, que tienen como protagonista al diablo, indirectamente o directamente, pero de alguna manera él está ahí detrás alimentando el hecho de que nuestra mente se dedique a las cosas del mundo, a todo y a nada al final, y que no le tengamos a él como protagonista. Es decir, habría que preguntarse eso que decía antes, ¿no? ¿Dónde hemos tenido la mente esta mañana? Pues sí la hemos tenido muy justificadamente en el hecho de que tengo pues que peinar a mi hijo, mandarlo a la escuela. Claro, con esta pandemia es imposible, pero eso lo hemos hecho muchas veces, y después me pongo a limpiar la casa y después me pongo a hacer la comida, y todo es muy justificado. Pero ¿dónde estuvo realmente tu mente? O sea, ¿cómo trabajaba ahí tu mente en eso que estabas haciendo? ¿Estaba en Dios? ¿Estaba en Él? Porque dice: me amarás sobre todas las cosas. Es decir, sobre todos los amores de la vida, sobre todos los afectos, sobre todo. Y Cristo lo dice después, más fuertemente: si amas a tu padre o a tu madre, a tu hijo o a tu hija más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Él está de nuevo diciendo pues que hay que ponerle en el primer lugar en el corazón, porque el problema es, creo yo, que cuando la mente humana la encontráramos en tantas cosas justificadas, pero no en Él, son un montón de ídolos, que los retenemos todos necesarios, y que además, aparte de que este mundo sea una necesidad para nosotros, porque el mundo lo que nos ofrece es eso, que tenemos necesidad para seguir creciendo, cuanto menos biológicamente, psíquicamente, socialmente, en fin, tenemos necesidad del mundo.
pero no lo podemos convertir en un fin. El mundo tiene que ser para nosotros un medio para alcanzar la unión con Dios. Cuando todo lo que el mundo nos propone lo ponemos delante, Dios lo ponemos en el sexto, séptimo, octavo lugar. Claro, no es Dios ya para nosotros. Lo que hemos puesto en el primer lugar, ese es nuestro Dios, ese es nuestro ídolo y ese es el objeto de nuestra adoración. Cristo, en el segundo punto que he elegido aquí del Evangelio, dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así os améis también como yo os he amado, así os améis también unos a otros. Este hecho, ¿qué nos está diciendo? Bueno, la gente se ha amado siempre, sí. Los taoístas se aman, sí. Los ateos se aman, sí. Los agnósticos también. ¿Y todos aquellos que están fuera del ámbito cristiano o católico se aman? Sí. Luego, la clave no está en el amarse. La clave para el cristiano, para el católico, no está en el amarse. Los seres humanos se han amado siempre, mal, porque han amado con el amor propio, el amor de sí mismos, ese amor que tenemos cada uno, nuestro eterno perseguidor. Pero no hemos logrado amar a los demás con el amor de Cristo, que es lo que Él nos pide. Lo nuevo de ese mandamiento está ahí exactamente, como yo os he amado. Es decir, no es amar al otro como creo, como me parece, como sé, o con el amor propio, cada uno tiene el suyo y las características de su amor propio, sino amar con el amor divino. Es decir, estamos llamados como cristianos a amar a los demás con el amor de Cristo, no con el nuestro, no con nuestro imperfecto amor humano, sino con el amor de Él. A esto habría que unir, antes de empezar a explicar un poco el primer punto metodológico del que quería tratar hoy y que en la primera parte no hemos logrado hacerlo. Antes de entrar ahí, dice: vigilad y orad constantemente para no caer en la tentación. Y Fernando Rielo dice: la primera virtud que tiene la oración continua es transformar la soberbia en humildad, la increencia en creencia y, en general, la transformación de todos los vicios en virtudes. Así lo expresa él en su obra Mis místicos sentires. En lo que acabamos de leer ahora en el Evangelio, en el primer mandamiento se observa por parte de Dios la solicitud de que le consagremos la mente, la voluntad, el alma, el espíritu, que implica amarlo a Él más que al mundo y a cualquier aspecto del mundo, sea este material, afectivo, feliz, por muy legítimo que nos parezca. No olvidemos que los delitos morales empiezan siempre por la mente, por la cabeza. Y es mucho, y no lo podéis ni siquiera imaginar cuánto, el pensamiento que está más en relación con lo que quiere el diablo que con lo que quiere Dios. Si nos preguntáramos ahora mismo, como decía hace un momento, desde que me levanté hoy, mi pensamiento y la calidad de mi pensamiento, ¿ha estado al lado de Dios o del mundo?, ¿qué respuesta tendría? Es probable que justificadamente y haciendo lo que hago todos los días pueda responder: no he hecho nada de malo esta mañana. Sí, es verdad, no has hecho nada de malo intencionalmente, pero tu corazón no estuvo en Dios, estuvo en ti mismo, estuvo en tus preocupaciones, tus necesidades, lo que Él dice en la parábola del sembrador, la preocupación del mundo y a veces la seducción de la riqueza, este deseo de conservarnos siempre esta riqueza del mundo pensando que ella nos pueda garantizar algo. Ante estas circunstancias le decimos a Cristo: estoy de acuerdo contigo y voy a empezar a seguirte. ¿Pero qué me encuentro? Lo primero que me encuentro es con una mente llena de rumores, pensamientos inútiles, obsesivos, inoportunos, en fin, de todo, como un cajón desastre. Ahí descubrimos que la verdadera naturaleza de la mente no es el ruido, que tanto nos justifica y que no nos permite, escuchar a Dios en el silencio. Ahí, en esa morada interior, donde después de cerrar la puerta a tanto rumor inútil e innecesario,
podemos entrar en diálogo con Él, como dice en San Mateo en el capítulo 5. Observo al mismo tiempo que hay muchas disfuncionalidades y muchas patologías, algunas heredadas, otras adquiridas a través de mi historia personal. Pero en esa historia personal de cada uno, ¿quién nos enseñó a seleccionar? Porque la realidad es que la mente humana no nace educada. Como no nace educada la voluntad y tampoco la libertad, tenemos que formarla. Si Dios nos entregara la libertad ya formada, no sería libertad. Por tanto, estamos llamados a formar la libertad con el amor, echando mano de esa divina presencia constitutiva de Dios en el espíritu de cada uno de los seres humanos. Por tanto, todos los seres humanos están llamados a hacer este trabajo, independientemente de que sean católicos o no, están llamados a hacer este trabajo. Y este trabajo, ¿verdad? Pues es un trabajo fundamental, porque si la mente humana de todo ser humano no nace educada, aunque todos tengan a Dios presente, la voluntad tampoco, porque la libertad no me la entregan educada, estoy llamado a educar mi mente y educar mi voluntad, y ahora tengo que decidir con qué hacerlo. O la hago con el amor, o la hago con el desamor, o la dejo crecer como una plantita salvaje. En fin, me doy cuenta que tengo una responsabilidad, que mirando dentro, escuchando al Dios que ya está dentro de mí constitutivamente, me dice: tienes que echar mano de este amor mío que tengo dentro de ti y poner y formar tu libertad. Y desde ella, desde tu libertad, formar tu mente y tu voluntad también con el amor. Me refiero, al hablar de esta historia personal, que cada uno tiene la suya, de historia de patologías y disfuncionalidades, me refiero a los defectos que nos dominan. Habría que hablar también de lo que decíamos hace un momento, donde tienes el corazón enganchado, porque dice Cristo: donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Habría que preguntarle al ser humano dónde está en este momento tu corazón, para saber cuál es realmente tu tesoro. Y frecuentemente lo que descubrimos es que nuestro tesoro es otra cosa, pero no Dios. Bueno, hay defectos, me refiero a los defectos en primer lugar, a los defectos que nos dominan, y los reconocemos porque cada día caemos puntualmente en ellos. Tienen raíz profunda y han creado hábitos, formas de decir, formas de hacer que hacen daño a los demás y a nosotros mismos. Detrás de estas manifestaciones sentimos el fracaso, lo vemos, lo tocamos con mano, de nuestras relaciones con los demás e incluso con nosotros mismos. Es necesario, por tanto, antes de ir adelante con el tema del recogimiento, que descubramos cuáles son los defectos que nos dominan, que queramos verlos, porque esos son como el caballo de batalla. Yo no sé, echando mano de la pobre experiencia de mi vida espiritual en todos estos años, os diría: primero, que no es necesario coleccionar virtudes para vivir la vida espiritual. Elige una, la que quieras. Pero examina primero tu defecto dominante. ¿Cuál es mi defecto dominante? Bueno, pues es que yo soy orgulloso, soy soberbio, en fin, egoísta. Elige una virtud. ¿Cuál quieres? Ante el egoísmo, ¿quieres elegir la generosidad como virtud? Elige una sola. Conviértela en ideal. Conviértela en misión. Llévala al límite y verás que esa virtud, primero, sana el defecto que te domina. Segundo, esa virtud arrastra consigo todas las virtudes que necesitas para tu vida de santidad. Los seres humanos, cuando coleccionamos defectos, somos muy aburridos, pero cuando nos ponemos a coleccionar virtudes somos más aburridos todavía. Por tanto, la vida espiritual no se trata de hacer colección de virtudes, sino, yo diría esto: elige una. Yo he dicho la generosidad porque estaba mirando al tema del egoísmo, del orgullo, de la soberbia. Bueno,
elévala al absoluto, conviértela en misión, conviértela en un ideal y verás que esa virtud, por su fuerza misma, por la fuerza que ya y la importancia que tú le estás dando, regula, eh, perfectamente ordena el defecto que te domina y además arrastra consigo todas aquellas virtudes morales e incluso teologales que te son necesarias para la unión con Dios, para tu vida de santidad. Vamos a entrar en el tema del recogimiento. La palabra recogimiento. Observamos, vamos a empezar haciendo un poco de análisis, observamos la gran dispersión de nuestra mente. Una mente dispersa, una mente distraída. Y también descubrimos la necesidad de que esa mente dispersa pues esté recogida. Que no esté, pues como decíamos el otro día, como las mariposas de flor en flor, que se convierte en una mente peligrosa. De que la mente esté recogida y no dispersa, por tanto esté sujeta a nuestro espíritu. Al mismo tiempo descubrimos que nuestra mente y la de los demás, como decíamos antes, no ha nacido educada. Y que tenemos que educarla con el amor, que tenemos que echar mano de nuestra libertad, también formándola con el amor. La libertad, como hemos dicho, tampoco nace educada. Es decir, aquí ya vemos claro que hay que amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu voluntad y con toda tu libertad. Porque, claro, la libertad es obediencia a Él. La libertad, al final, la verdadera libertad, porque obedecemos a Dios o obedecemos lo que no es Dios. La libertad, al final, la verdadera libertad se nos convierte en la relación con Dios en un acto de querer hacer su voluntad, de unión a Él. Uno de los instrumentos presentes en nuestro espíritu que nos otorga la gracia constitutiva, la gracia actual debida a la divina presencia constitutiva de las personas divinas en el espíritu de todo ser humano, como nos dice Fernando Rielo, es el recogimiento. ¿Qué es el recogimiento? Pues es un acto religioso, es un acto espiritual, presente en todo ser humano, que reordena la mente en su dispersión, pone orden al desorden mental, por la vía del silencio, a todo lo inútil, perverso, obsesivo, inoportuno y a un sinfín de distracciones que hacen difícil la oración continua, todo lo que nos aleja de Dios o nos aleja de la unión con Él. El recogimiento tiene como signo el silencio a todo lo que es perverso, lo que es inútil u obsesionante. En este estado, el espíritu, haciendo uso de su potestad ontológica o mística, y en el ejercicio de su propia potestad como espíritu, ofrece a Dios los pensamientos que le sobrevienen. Son muchos los pensamientos que nos sobrevienen. Se los ofrecemos todos a Él. Vamos a ver, así describe Fernando Rielo el tema del recogimiento. Y es muy simpático el ejemplo que va poniendo, porque es más fácil entenderlo. Dice, el recogimiento lo voy a comparar con un campo cuyo dueño, que es el interesado, no lo cultiva. O todavía no lo cultiva porque no es el tiempo. Ese campo tiene una corteza dura, tiene muchos hierbajos, mucha mala hierba. No produce nada de nada. Este es el ejemplo del mal asceta, del que no lleva un recogimiento, una vida de recogimiento. Si refiero este caso para la inteligencia, cabrían ahí toda clase de hierbajos. A cualquier pensamiento, sea inútil, sea nocivo, se le presta toda clase de atención. Esta inteligencia es como la mirada que mira a todas partes sin prestar mayor atención, incluso al final de los acontecimientos más importantes de su vida. Esto es un campo sin cultivar. Es un campo que no ha sido cultivado, en el que crecen todo tipo de hierbas malas, de mala hierba, y no produce ningún fruto. Miremos ahora, llevando la comparación adelante, al ser humano, que va a cultivar su inteligencia. Lo primero que hace es limpiar el campo. Tengo que limpiar este campo, quitar piedras, incluso si las hay,
nivelar el campo, mover la tierra, oxigenarla, y después tengo que coger el arado. Tengo que hacer los surcos. Y después, antes de sembrar, tengo que arrancar la mala hierba. A esto se llama preparación del campo para la cosecha próxima. Y claro, esos surcos son fruto de su trabajo. Está ahí trabajando y está atendiendo a que el surco le salga recto con todos los demás y que sea paralelo a los demás. Ha preparado ese campo. Bueno, estas semillas lanzadas en este campo, llamado inteligencia, en que el grano por el ascetismo del que va todos los días al campo, el campesino, que vigila perfectamente limpiando el surco de una serie de alimañas que se dan en el campo para que no se dé la cizaña. Está atento, tiene que limpiarlo. De todo eso tiene conciencia el asceta, el cristiano, de tal forma que todo se resume en una frase que ya dije, dice Fernando Rielo, y que es dedicación al cultivo religioso de la inteligencia. Aquí vemos cómo dedicación al cultivo religioso de la inteligencia sea, perdón, ese amar al Señor tu Dios con toda tu mente. Dedicación al cultivo religioso de la inteligencia. Y el cultivo religioso no tiene sino una sola semilla, la idea de Dios. La idea de Dios vista desde la santidad que yo quiero adquirir con Él. La unión, que es de donde se parte, es el origen, porque Él, su acto absoluto, que es presencia constitutiva, empieza a manifestarse en la inteligencia. Es decir, cuando en estos videos hemos hablado alguna vez de la unión con Dios, querría aclarar este aspecto que aparece aquí hoy, y es que el ser humano no tiene que inventarse la unión con Dios. El ser humano nace ya en estado de unión con Dios. Dios está presente constitutivamente en el espíritu humano. Por tanto, nace ya en un estado de unión con Él, en diálogo con Él. Vamos a llamarlo, si lo queréis, elemental, muy afectado este diálogo por causa del pecado original. En fin, lo que queramos, pero en unión con Él. El ser humano no se tiene que inventar la unión. Está ahí ya. ¿Qué hace Cristo al venir a este mundo y entregarnos la gracia santificante que no es otra cosa que Él mismo, su vida? Todo lo que es Él. Pues potencia ese estado de unión de la filiación divina y lo lleva a la filiación santificante. Lo eleva al orden sobrenatural y ahí en ese campo nuevo, nutrido por la fe, la esperanza y el amor, que son virtudes teologales, vamos alcanzando la unión con Él, la definitiva unión con Él. Es decir, no viene a darnos una unión, sino a potenciar la unión que tenemos ya con Dios en la filiación divina y llevarla a la plenitud. ¿Dónde está escrito eso? Pues en el primer capítulo de San Juan. A cuantos le acogieron, dice él, les dio el poder de llegar a ser plenamente hijo de Dios. La plenitud de la filiación divina, en ese capítulo del Evangelio, está diciendo esto, que esa filiación que ya somos como hijos del Padre, y él nombra, bueno, por lo menos lo que he leído yo, algunos leen menos, 220 veces la palabra Padre en el Evangelio, y está claro que no hay padre sin hijos. Bueno, pues Cristo viene a unir definitivamente al Hijo con su Padre, y esto lo obtiene potenciando la unión que ya tenemos dentro, otorgándole, como persona divina que es, una visión ya exacta, una gracia exacta, que es la gracia santificante, a través de todo lo que es él, su vida, y bueno, que está ahí contenida en el Evangelio, en la Eucaristía y en la oración. El recogimiento es interiorización de la inteligencia. Es tributo u ofrecimiento continuo de la mente que el cristiano hace a Dios. Es estar en el ánimo puesto, con el ánimo puesto, perdón, en la providencia, poner el corazón y la mente en lo divino. El buen criterio moral para vencer
cualquier falta moral que viéramos en nuestro recogimiento es el no luchar o enfrentarse directamente contra el pensamiento imperfecto, inútil, perverso u obsesivo, tratando de este modo violento de desterrarlo de la mente. Eso es una mala metodología. No es correcta. Bien al contrario. Buscar aquella virtud, como os decía ya hace un momento, o lección positiva que el pensamiento implica, bien en sí mismo, bien como virtud que lo evita, por ser contraria a la imperfección que se presenta o que se formula en mi mente. El asceta no debe olvidar nunca la lección que San Pedro recibiera de Dios, de no hacer impuro lo que Dios ha hecho puro. Eso lo encontráis en Hechos 10:15. Aquí lo que se está diciendo es que no nos enfrentemos violentamente al estado imperfecto que vamos viendo en nuestra reflexión y en nuestra oración. ¿Por qué no es sano hacerlo? Porque ahí frecuentemente, más que una recta visión, una recta penitencia, una correcta purificación, lo que está sucediendo es que está en medio nuestro orgullo y nuestra soberbia, y frecuentemente lo que hacemos es empantanarlo todo, enfangarlo todo, y al final es muy difícil salir de ahí. No tenemos, repito, no tenemos que enfrentarnos directamente, violentamente contra el pensamiento imperfecto que descubramos o inútil o perverso o obsesivo, tratando de desterrarlo de la mente. No, elijamos la virtud contraria. Elijamos cuál es la virtud que corrige realmente ese defecto. Eso que hemos visto, ese pensamiento inútil, de lo inútil que puede salir. Y entonces uno entra en esta reflexión, y aquí puede interesarle lo inútil en este mundo, porque lo que nos interesa en este mundo, incluso para los más egoístas, es lo útil, aquello que me puede servir. ¿A qué sirve lo inútil? A nadie, ni a Dios ni al mundo. Por tanto, una reflexión hecha en esta dirección me dice que todo pensamiento inútil, y que frecuentemente es como un pensamiento al que vuelvo y revuelvo y vuelvo otra vez a sentirlo y otra vez a reflexionarlo, porque en el fondo muchas veces me disgusta fuertemente haber cometido esto, haber cometido aquello, y tengo como la intención de limpiar mi conciencia a un nivel que por falta de humildad no reconozco que lo más que puedo hacer es aceptarlo. ¿Quién podría cambiar lo que ha sucedido en su vida hace un minuto? Nadie. Lo más que puedo hacer es aprender de ello y, en la dirección en la que voy, corregir en el futuro algo cuando se manifiesta en esa dirección. Pero ¿quién puede cambiar el pasado? Nadie. Cuando nos proponemos tanto en limpiar, por decirlo así, esta conciencia, es que no estamos aceptando algo que está en el Evangelio. Yo he venido a por los pecadores, no he venido a por aquellos que no tienen nada que arrepentirse. Porque aquellos que quisieran limpiar tanto esa conciencia para no tener nada de que arrepentirse al final, pues eso es cruelísimo, porque esa persona, desde el momento que dice yo ya no tengo nada que cambiar, y parece que no tiene nada que cambiar, pues se va a pasar la vida, como es normal, imponiéndole a los demás su carácter, su juicio, su forma de ver las cosas, en fin, todo. Y claro, no hay forma más tremenda y más terrible que el ser humano, o de ese ser humano, que acepta esta fórmula. Yo no tengo nada que cambiar. Todos tenemos siempre mucho que cambiar, y tenemos que aprender de las lecciones que nos dan nuestros propios errores. El Papa lo decía con otras palabras. Él decía, imitando el canto este que hacen los alpinos, Camino de la Montaña, los alpinos italianos, ¿no? Caminaré, caminaré, y si caigo me alzaré. Decía el Papa, pues es lo que tienes que hacer. No estarte mirando a la rodilla el rozón ese que te hiciste ahí cuando caíste a tierra, sino lo que tienes que hacer es mirar adelante y seguir caminando para alcanzar el objetivo que te habías propuesto. No le tengamos entonces tanto miedo a esto del caer hasta el punto de que queremos limpiar la conciencia del pasado, que no es posible hacerlo. Tiene que quedar ahí, lo dejamos en las manos de Dios, el humilde lo deja en las manos de Dios, y el juicio
que es el que él querría anticipar de sí mismo limpiando la conciencia, se lo deja a Dios. Señor, como dice Cristo, yo no me juzgo ni siquiera a mí mismo, dejo mi juicio en manos de mi Padre. Él es el que tiene que juzgarme, no yo. Bueno, esto está dicho por él ahí, ¿verdad? Vamos a ir terminando ya. La inteligencia es entonces como la cuna u origen donde comienza verdaderamente el trabajo y los frutos de alguien que es llamado por él. Le llama sobre todo no a que alcance una unión con él, sino a que la unión que ya tiene, ontológica, como decíamos hace un momento, en función de la constitución humana, esta divina presencia constitutiva de él ahí, llegue al máximo incremento. Pero ¿qué nos sucede en este cultivo de la inteligencia? Que frecuentemente aramos solo una parte del campo y todo lo demás lo dejo abandonado. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que amo algo de lo que tengo y que no tomo parte de esta diligencia de mi mente. Amando algo y no amando otro, amando un tipo de penitencia que a lo mejor es la más cómoda para mí y dejo entonces la más incómoda. Y bueno, ahí está el tema, bueno, es decir, que amo algo de lo que tengo y que no, esa parte que amo, pues no toma parte de esta diligencia de mi mente. Este recogimiento intelectual, en este recogimiento, esta atención a las cosas divinas y sobre todo, en este caso, al recogimiento místico, es decir, a la comunicación del Espíritu Santo en mi inteligencia, puede decirse que se resume de alguna manera, en esto se resume toda la vida espiritual. Esto lo dice Fernando Rielo el 27 del mes de febrero del 1988. Y termina diciendo, no juzguéis vuestro propio recogimiento. ¿Qué sabéis? No os preguntéis si lo vivís o no lo vivís. Desde el mismo momento en que tenéis la disposición, ya lo estáis viviendo. Cuando nos preguntamos en el fondo, lo que hay, como decíamos antes, es el orgullo. Eso es precisamente el recogimiento, no preguntarse, ese silencio íntimo, incluso ante mi propia limitación. Haced ese ejercicio con esto que os estoy diciendo y entenderéis mucho de lo que hay detrás de hábitos que ya no, que no son correctos, que no son perfectos y que ya no sirven para nada. El recogimiento, por tanto, no es concentración, es liberación. No hay que luchar para quitarse las distracciones porque se refuerzan. El mismo vicio que lleva a las distracciones lleva a la lucha. Que vuestra distracción sea siempre Él y, si es posible, nadie más que Él. Esto también lo refiere Fernando Rielo en el mes de marzo, el 12 de marzo del 88, en Nueva York. Pues aquí termino, esto ha sido un poquito más largo que otras veces. El próximo día, en la tercera parte, enfrentaremos el tema de la paz en la voluntad o de la quietud, como lo dice Rielo, lo dice Santa Teresa de Ávila. Muchas gracias por vuestra paciencia. Yo os bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, implorando con esta bendición que ninguno de ustedes se contagie y, si lo fuera, pues que pueda salir perfectamente de esta enfermedad.